Y doy la palabra a César de la Asociación de Escritores de México, que un poco pareciera de pronto como que es un espacio también de pronto no visibilizado, el espacio de la literatura y cómo interactúa, ¿no? Con esto, qué implica, si tienen un espacio físico o no, y cómo se pueden concebir adentro de esta cosa colectiva que hemos decidido nombrar espacio cultural independiente, lo que sea que signifique. Gracias, Sí, César. totalmente, porque en realidad la Asociación de Escritores de México, que ya por el título es distinto a los espacios que se presentan acá, en realidad, o al menos en origen, tiene una historia complicada y muy larga. Nosotros tenemos más de 50 años. Nosotros, cuando uno dice nosotros, además, en este caso, es una condición muy distinta al nosotros de otros espacios. Yo soy asociado desde hace algún tiempo, pero no de ningún modo, pues ni siquiera tengo la edad, fui parte del origen de esta asociación, ¿no? Antes de continuar, yo nada más quería hacer una cosa para terminar, comenzar desde el final, porque según la cosa que apareció hace un momento y era la necesidad de participar, yo ya tenía la idea de proponer de algún modo, aunque sea propuesto en varios momentos, que no suspendamos la discusión acá, que suspender acá la discusión o suspenderla incluso cuando critiquemos la ley que ya esté formada o suspenderla cuando ya esté la ley aprobada sería un error de parte de los creadores culturales. Porque creo que nosotros tenemos que medir muy bien la equidistancia con el poder, es decir, calcular la distancia que nos mantiene del poder, del ejercicio del poder. Evidentemente el ejercicio de este poder hay que aplaudirlo desde mi punto de vista, porque difiere definitivamente del ejercicio de otros momentos y de otros estadios, digamos, de este mismo ejercicio. No por ello hay que perder la posibilidad de crítica, es decir, la crítica vista desde el punto de vista no destructivo, sino en la medida en la que, siendo espacios independientes, culturales independientes, lo que tenemos que encontrar es la naturaleza de estos mismos espacios y esa naturaleza es subjetiva, verdaderamente subjetiva, y ese es, digamos, es un valor que difícilmente se puede invertir en el mercado, que difícilmente se puede invertir en la política, que solo se reinvierte en la creatividad, digamos, odio la palabra creatividad, pero representa bien lo que quiero decir, es decir, en el ejercicio de esas subjetividades y en la puesta en juego de ese tipo de ideas que normalmente no están equiparadas con el Estado, sin embargo, no pueden renunciar a esa relación porque ya ejercen de algún modo su propio poder. Entonces, insistir en esta petición, sigamos la conversación, incluso que se pueda convertir en una propuesta. Fundemos o elaboremos o hagamos un círculo, digamos, crítico, un observatorio. Yo quería proponer eso, un observatorio crítico que siga esta discusión, porque evidentemente hay muchas necesidades, muchos puntos de vista que evidentemente también no pueden ser agotados ni en esta mesa ni en las mesas subsecuentes y tampoco lo fueron en las reuniones que tuvimos antes de construir esto. Bueno, ahora sí paso rápidamente, tampoco quiero ocupar mucho la palabra porque sí me parece que es muy rico que estemos ahora todos juntos como para que no escucharnos entre todos o lo más que podamos. Sí decir que la Asociación de Escritores es un ejemplo muy extraño, yo por eso he continuado ahí, quizá prácticamente por curiosidad, y por autoflagelo, aunque en realidad no quiero hacerlo parecer un sufrimiento. Ha sido una experiencia interesantísima en términos de aprendizaje, porque aprendes el país, aprendes una manera de construir las cosas, incluso desde el punto de vista del poder de un país. La Asociación de Escritores de México surge en 1964, en época de Díaz Ordaz. Lo funda Costa Mic, que es un exiliado español que hizo una editorial extraordinaria, que sigue más o menos, me parece que sigue activa aún. Se reunían en una cueva en la colonia Roma, que le llamaban literalmente la cueva, y que incluso ayudó a que él dice por voz propia que fue con Lázaro Cárdenas y ayudó a que Trotsky finalmente pudiera tener residencia acá. Pero yo no quiero romantizar esta mirada sin nombrar al primer presidente de la Asociación de Escritores de México, que fue Romero Flores, que fue un priista de cepa. Entonces ya se ven las contradicciones, la complejidad de este tipo de espacios, la complejidad de la política mexicana, porque una ideología no es una y la misma cosa, sino es una serie de contradicciones que van peleándose unas con otras y van ganando pues hegemonía.
¿no? Una cierta hegemonía, y por eso nosotros, insisto, tenemos que reunirnos. Entonces, pues la asociación comienza a ser una cosa, pues sí, sindicalista. Claro, no hay que pelearse contra los sindicatos. Lo que pasa es que en México los sindicatos fueron, pues, los sindicatos charros. Curiosamente, para dar una nota de color rápida y que me desviaría un poco, pero que me pareció muy interesante porque la leí ahora en la mañana, Fidel Velázquez también ayudó a que Trotsky se quedara en México, según dice, cita Costamic, solo para agregarle más bombones al fuego, ¿no? Que ardan ahí, ¿no? Entonces me parece interesante que justamente en la complejidad de esta política y estas representaciones del poder vayamos midiéndonos, porque lo que es muy importante en esto que nos está pasando ahora es que tenemos la oportunidad de reunirnos y de discutirlo, y eso es fundamental. Bueno, entonces sigo rápidamente con 2 o 3 hitos en la asociación. Hay una historia complejísima que hemos nosotros editando nuestros propios libritos. Acá hay una cosa que hizo Fernando Corona, un exintegrante, en donde justamente se ven los ¿cómo se llaman? Los consejos directivos o la dirección, la planta directiva, digamos, de las distintas asociaciones, y ahí se verifica esto. Pero además se verifican distintas etapas. Y hay un momento clave y que sí, de algún modo, sí nos da una cierta posición en este diálogo, por angas o mangas que no vale tampoco la pena comentar acá. Finalmente a la asociación les otorgará la pirámide, que es un espacio al que complejamente se logra darle a la asociación con una cosa que se llama PATR, que es permiso de administración temporal revocable, que es una figura que apareció más o menos creo que es el 2000, un poquito antes del 2000, ¿no? En el momento en el que finalmente se le otorga a la asociación una nueva mesa directiva, intenta, y lo logra, generar un colectivo de colectivos. Y aquí hay una cosa también que me parece importantísima reflexionar, porque a veces tendemos a fetichizar la práctica, nuestras propias prácticas culturales, pero lo que hacemos también en el momento de fundar o participar en estos espacios es hacer política. Nos guste o no, en realidad estamos no siendo solo creadores culturales, sino gestores. Esta figura a mí no me gusta, la de gestor, porque parece alguien, una especie de godín que lleva un chorro de papeles a todos lados y que se formen todas las colas. Eso es un poco, pero es horrible. Al menos nos vestimos distinto a un godín, ¿no? Yo me esforcé un poco para disfrazarme. En realidad yo uso corbata y saco y todo, ¿no? No es cierto, mentira. Pero no soy, de hecho no me nombro gestor, pero finalmente el que hace una gestión lo que está haciendo es estabilizar el conocimiento acerca de una cantidad de medidas específicas para poder incidir en ellas y o seguir las reglas o no, porque ese es hacer política, cierto tipo de política, que se contravienen o que se contraponen más bien al tipo de formas de organización que tenemos adentro de los espacios culturales. Lo comentabas muy bien tú, una cosa es lo que nosotras gozamos en el momento de estar en un cierto tipo de fiesta, y luego lo que tenemos que hacer para establecer o estabilizar también otro tipo de reuniones con los otros y abrir las puertas, ¿no? En fin, tenemos que siempre que estar haciendo esas negociaciones, y yo creo que la Asociación de Escritores se arriesgó y no sé si ganó o perdió, porque después hubo muchos conflictos con esos colectivos que estaban situados en ese espacio, porque llegaron ecologistas, llegaron anarquistas, y entonces era meter como distintos animales y alimañas en una pecera para que se pelearan y a ver qué pasaba. Entonces mete un pollito y una tarántula dentro de una pecera y pues vas a ver qué interesante va a ser, ¿no? Bueno, ahora hay muchos videos en YouTube que documentan esas prácticas, extrañas prácticas, ¿no? Pero claro, pero vale la pena arriesgar ese tipo de interrelación para ver qué es lo que está pasando y para construir nuevas alternativas. Yo lo que creo es que nosotros como sociedad civil, que también traigo un rollito medio teórico que me gustaría intentar traducir, pero no lo voy a hacer todavía, y en unos segundos más para terminar ya mi rollo, ya se me fue la onda, pero es que voy muy rápido. ¿Perdón? A la piraña, no era piraña, era un pollito y una tarántula, pero podemos también involucrarlo. Pero estaba yo sobre el tema de arriesgarse a colocar distintos colectivos allá, y establecer formas de ver, maneras de ver el poder, de interpretar qué es lo que está pasando. No tiene que ser todo miel sobre hojuelas, eso nos permite una observación. Yo lo decía hace un momento por mi estancia en la asociación, porque de principio yo había dicho, ¿por qué estoy en un lugar
tan estabilizado por estatutos, por ejemplo, porque nosotros tenemos estatutos y en unas hojas amarillentas escritas a máquina que a mí me parecían, decía, bueno, pero está interesante como para piezas de un museo justamente esta cosa. Pero el caso es que establecer nuevas relaciones con ese tipo de discursos, ese tipo de poder vertido sobre los documentos, vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, quería decir nada más para terminar este rollito medio teórico que traigo acá, que es un rollo de Agamben que en realidad surgió, y lo traigo porque utilicé este cuaderno para hacer anotaciones y cuando lo abrí apareció esta nota y dije, está perfecto para comentar acá. No quiero yo clavarme mucho en esto, aunque hace rato salía esta cosa de si la teoría y la práctica, y a mí me ha parecido una dicotomía espantosa siempre esta, falsa y terrible. Teoría siempre me parece que es práctica y práctica siempre me parece que es teoría. Hay que encontrar los métodos para desarticular la pesadez de la teoría y poderle explicar de mejor manera. A mí a veces no me sale muy bien, pero sé que hay métodos. Y también las prácticas generan una cierta lectura que podemos apuntar y generar conclusiones acerca de ello, ¿no? Digamos, siempre y cuando no estemos hablando de lo académico, que lo académico es distinto. Lo académico genera prácticas burocráticas acerca de la estabilización de esas teorías, ¿no? Y que pues estará bien en algunos ámbitos, por supuesto. Yo fui compañero de investigación de Elena Román, justamente, estamos en el mismo grupo de investigación, yo sigo ahí todavía varado sin poder sacar mi investigación, pero Elena es extraordinaria y tiene una claridad acerca de 2 minutos tiempo para otra voz. Sí, ya, muy bien. Les quería platicar también acerca de mis anécdotas personales, pero no lo voy a hacer ahora. Gracias. Es muy rápido porque tiene que ver con la distancia que hablaba hace un momento respecto al poder, ¿no? Entonces Agamben hace una división de la relación de, digamos, el ciudadano con el Estado. Entonces, por un lado está la instrumentalización. Lástima que debería yo haber traído un cuadro porque sería muy bonito. Pero bueno, es muy sencilla la idea en realidad. Por un lado está la instrumentalización y por el otro lado está la noción de poder. Entonces, la instrumentalización sería de lo que hemos estado sufriendo en estas épocas por décadas. Dice criterios de ciudadanía, es decir, mediante la instrumentalización se generan criterios de ciudadanía, porque hay muchos criterios de ciudadanía. Digamos, establecer el concepto de ciudadanía dependerá del tipo de relación que tengamos con el poder en turno. Entonces, esto genera dos cosas: producir y fijar una población y su desposesión. Es decir, el término de ciudadanía está generado a partir de la idea de desposesión y Agamben lo lleva al concepto de la nuda vida, que sería el ciudadano desposeído, sería el ciudadano desnudo que solamente tiene su vida para ofrecer, por ejemplo, en el aparato de Estado o en el aparato de mercado. Es decir, el trabajador de algún modo es manipulado de algún modo para que se introduzca, que se establezca su relación con el poder y genere una aceptación acerca de esos métodos de producción en el que va a estar inserto. Entonces, siempre es el peligro, porque acá está la pregunta: ¿qué es ser un creador cultural? ¿Qué implica ser cultura? Por eso yo hablaba de la fetichización de nuestras prácticas. Lo que Bourdieu habla acerca del hábitus es una cosa espantosa que todos los creadores culturales generamos, pero que son hábitos que nos permiten mantenernos dentro del círculo de lo que nosotros nombramos que somos. Yo soy escritor, tú no eres escritor, tú no puedes estar en los artistas visuales. Yo soy medio esquizoide porque soy también artista visual, de hecho mi profesión es artista visual, pero estoy en y me pasa eso exactamente. Nunca me puedo ubicar en ninguno de los dos lugares a menos que no haga este tipo de políticas. Este tipo de políticas no es la creación en sí, ¿no? Es la manera en la que me nombro y cómo finjo ser, digamos, en términos muy concretos, muy simples, ¿no? Y hay otra parte que Agamben dice, y con esto terminaría, que es la noción de poder que incluye y al mismo tiempo excede los derechos ciudadanos. Por un lado nos incluyen, pero por otro lado también nos hacen que de algún modo estemos afuera, ¿no? Esto generaría de algún modo esta cosa que él llama biopoder. El biopoder, es decir, no es que lo generaría, más bien es que el biopoder se puede ver muy claramente aquí. El biopoder es nuestra subjetividad en términos muy concretos, es decir, es lo que sí llena esta vida desnuda del que él habla,
lo llena la subjetividad. El Estado tiene una subjetividad que nos vende como la realidad productiva convencional. Lo que produce el arte desde mi punto de vista, o la cultura también, es exceder justamente esa concepción utilitaria en la que todo ciudadano mediante la cual todo ciudadano tiene que adaptarse a los métodos productivos, y se entiende claramente por qué, porque tenemos que comer, pero ahí viene el concepto de Estado y cómo nos hacen entender esta necesidad de trabajar en el aparato productivo convencional. Y lo que haría enriquecerse más este concepto del biopoder, que es un concepto complicado, difícil de asir en realidad, y unos autores que lo ven de manera positiva, otros negativa, pero en todo caso lo que enriquecería ese biopoder, lo que nos empoderaría, que también es fea la palabra, pero empoderaría a nosotros como otro tipo de ciudadanos o como otro tipo de entes, serían las operaciones de producción significante, que es lo que hace el arte de algún modo. Y entonces, yo creo que no es gratuito y que no es ocioso pensarlo desde este punto de vista si lo pensamos en lo concreto. ¿Qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo una cierta posibilidad disidente acerca de los discursos convencionales. En esa medida creo que deberíamos de criticar y al mismo tiempo aportar, porque si tenemos ahora un poder, digamos, estatal, que nos permite este tipo de participación, ejerzamos este derecho porque se ve que hay escucha, porque es claro que hay una escucha y esa es una oportunidad muy interesante, no sin disentir, no sin no colocar cosas importantes sobre la mesa, no exigir un observatorio o que continuemos con esta conversación, porque eso implicaría, y aquí sí termino ya, la construcción, digamos, de lo que Gramsci o otros pensadores dicen, la construcción de una nueva manera de presentar la intelectualidad es decir, organizar una nueva manera de ser intelectuales o creadores o qué sé yo cómo llamarle, pero sí organizar una nueva manera de ponernos a discutir estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, César.